primer japonesamente de la 6ª temporada del podcast, Laura. Ya ves, vaya tela, ¿no? Tú lo has dicho, vaya tela y nunca mejor dicho eso de tela. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo. Bueno, qué misteriosos estamos en el comienzo del teatrillo. Con eso de vaya tela, nunca mejor dicho eso de tela. A ver, Laura, no te hagas la misteriosa ahora, porque el que se haya descargado este episodio del podcast, este segundo episodio de la 6ª temporada, ya habrá visto el título y habrá visto que pone Kimono 3. Kimono 3, porque ya hablamos del kimono en la temporada 4, concretamente en el Japonesamente 58, y luego en la temporada 5, en el Japonesamente 84. Así que nos parecía una muy buena manera de empezar la 6ª temporada de Japonesamente, por Exacto, decirlo de que alguna en manera. concreto estamos en el Japonesamente 108. Tela, ¿eh? 108. Es Hoy, que tela no puedo dejar de decir tela. Tela. Hoy, más que de telas, vamos a hablar de accesorios y también así un poco unas conclusiones. Es un episodio que nos apetece, pero también nos pone un poquito tristes. Nos pone un poquito tristes porque llevábamos tiempo queriendo hacer la tercera parte. Es un tema que le gustaba mucho a nuestra japonista Abelina, que siempre nos pedía otro de kimono. Y bueno, pues esperamos que este episodio le guste a Abelina, esté donde esté. Eso, Abelina, esto va para ti. Hagamos un poquito de memoria porque hemos hablado en estos... Si queremos que escuchéis esos otros dos japonesamente, pero también os lo vamos a poner fácil. Bueno, a ver, tampoco vamos a hacer aquí un resumen porque si hacemos un resumen se nos va la hora de japonesamente. Pero al menos un poquito de recapitulación muy rápida, porque ya hablamos de los tipos de kimono que hay, que son el tomesode, por ejemplo, el furisode, el homongi, el tsukesage, el irumuji, el shiromuku, que es el de boda, el komon, el yukata, que ya sabéis que dependían un poco pues de la caída de la manga, que más larga para mujeres maduras casadas, más corta para mujeres maduras casadas, más larga para mujeres jóvenes, sí. Y luego también cambia la formalidad del kimono pues en función de cuántos diseños lleva dibujados sobre la tela, ¿no? Y si estos dibujos además se continúan por las costuras o están separados a un lado de la costura o al otro, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. De hecho, muy relacionado con esto, hablamos también de los blasones, ¿no? Esos dibujitos, por decirlo de alguna manera, que es como el escudo de armas, ¿no? Un poco el escudo familiar. Sí, el escudo familiar. Y también estuvimos un poco hablando de que realmente hay un kimono para cada ocasión, ¿no? Sobre todo eso es importante, porque no se viste un mismo tipo de kimono pues cuando estás en un funeral, en una boda o dependiendo de la edad que tengas, claro, del tipo de fiesta al que acudas. Es un poco parecido a cuando a ti te dicen, te mandan una invitación, bueno, a mí nunca me ha llegado, ¿no? Pero tú imagínate que te llegan una invitación y dice traje de noche o algo así, ¿no? Bueno... Claro, que es que ahí también... De esto en Reddit, yo sigo un subreddit, perdón por aquí por el KitKat, pero sigo un subreddit de trajes de boda, ¿no? Y la gente a veces pone unos dress codes que dices, pero ¿esto cómo se entiende? ¿No? Claro, con el kimono también, entre comillas, es más fácil porque está como mucho más organizado. Está muy, ¿no?, estructurado, de pero claro, para eso necesitas que la persona que está recibiendo esa invitación conozca... Entienda todo esto, que es un poco lo que nos pasa a nosotros, incluso cuando tú vas a un restaurante y te dice business casual y tú dices, pues me quedo exactamente igual porque tampoco estás acostumbrado. Pues tú imagínate a una japonesa, por ejemplo, ¿no?, que le llega y tienes un evento, pues es la presentación de un libro, pues cosa que va a hacer Japonismo dentro de poco, por ejemplo. Pues, ¿qué vistes? Porque además no te dicen nada, porque tú ya sabes que en cierto tipo de eventos hay cierto tipo de kimonos y para otro tipo de eventos hay otro tipo de kimonos. De hecho, de esto también hablamos en el segundo de esos japonesamente dedicados al kimono, ¿no? Hablamos primero de los tejidos, nos ponimos un poquito ahí técnicos hablando de los tejidos, pero luego básicamente estuvimos mucho rato hablando de la organización lógica, por decirlo de alguna manera, de los tipos de kimonos, ¿no? Hablamos de pues justamente lo que hablabas tú antes de kimonos de vida o de muerte, ¿no? Pues para las bodas o para los funerales. También según el sexo, la estación del año, la edad, los propios gustos, la formalidad del evento, todas estas cosas. Todo esto lo tenéis justamente en estos dos japonesamente de la temporada 4 Entonces, y la temporada 5. ¿qué nos queda, Laura? Bueno, hoy nos queda hablar del obi,
que es básico para lucir kimono, porque Hombre, si no, claro, no se mantiene en su sitio. Los accesorios y, bueno, también habíamos pensado hablar un poco del kimono dentro del mundo de las geishas y un poco conclusiones. Como hombre, quizá hay que hablar del mundo de de las geishas sí o sí, porque al fin y al cabo el logotipo de japonismo desde hace muchos años es una maiko. A nosotros nos encanta el mundo de las geishas. Si no lo sabéis ahora. A ver lo que nos da tiempo, porque si vemos que nos extendemos hacemos mucho, un kimono 4. Hacemos un kimono 4, porque claro, también queríamos meter un poco de conclusiones, ¿no? Hablar un poco del futuro del kimono, de la modernización del kimono. Ese tipo de cosas también puede ser interesante. Así que vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Pero sí o sí tenemos que empezar hablando del obi. Sí, más que nada porque el obi es un accesorio clave para cerrar el kimono. Sería equivalente a decir que es como una especie de cinturón con muchísimas comillas, porque, bueno, ahora Sí, porque lo tú iréis puedes viendo. vestir sin cinturón. Claro. Pero tú imagínate que llevas algo que realmente se te cae, pero se te cae si no llevas cinturón. Pues más o menos, ¿no? Entonces sería como el cinturón del kimono. Claro, porque el obi al final está para mantener el kimono en su sitio y cerrar correctamente la parte delantera. Ya dijimos que el kimono se viste la solapa de la izquierda sobre la derecha, porque si no estaríais llevando el kimono como un muerto. Pero una vez que se cierra, claro, ¿cómo se mantiene eso fijo? Y más cuando te mueves, cuando estás haciendo vida cotidiana, pues realmente necesitas que esté cerrado. Lo que pasa es que el obi además es un elemento estético también que contribuye pues a esa formalidad y a todo el look a completo, todo el look, sí, ¿no? el total look. Al total look. Lo curioso es que realmente antes del periodo Edo el obi era una pequeña tela, hasta a veces como un cordón fino, que básicamente pues eso se enrollaba alrededor del kimono y básicamente para lo único que servía era, bueno, su función más básica, ¿no? Evitar que el kimono se abriera. Fue a partir del periodo Edo que, oye, pues la cosa se empezó a hacer como más estética, ¿no? Y a añadirle un poco más, no solo funcionalidad, sino también ese puntito más del total look que decíamos. De hecho, al principio, tanto las mujeres como los hombres ataban los obi pues donde les daba un poco la gana, ya fuera al frente, a la espalda, a un lado, donde etcétera. Caía, ¿no? Ahí, donde caía. Fue a partir del periodo Edo, mitad del periodo Edo más o menos, que la moda pasó, cuando se empezó a ensanchar el obi y empezó a ser una parte importante de la vestimenta, que el obi pasó a ser atado al frente. De hecho, si miráis algún ukiyo-e, estos grabados del mundo flotante, además de esta época de Japón, se ve que las mujeres llevaban el obi atado al frente. Se dice, no sé esto si será verdad o no, ya sabéis que a mí me gusta siempre decir estas cosas y dejarlo un poco al imaginario ahí. Las leyendas. Común. Sí, ¿no? Se dice por ahí que el obi se ensanchó mucho durante el periodo Edo porque un famoso onnagata, esos actores de kabuki especializados en interpretar exclusivamente papeles femeninos, pues que era muy alto. Y claro, necesitaba un obi muy ancho para que así visualmente pareciera que él era más bajo y que diera más el pego como mujer, ¿no? Que estaba interpretando un papel femenino. Bueno, también hay otras explicaciones, porque dicen que a medida que las mangas fueron creciendo, que fueron colgando más, y colgaban en muchos casos casi hasta los tobillos, el obi estrecho que se utilizaba entonces resultaba ridículo y tuvo que ensancharse para seguir manteniendo las proporciones y la estética del conjunto. Tú has dicho de todas maneras que en el periodo Edo se ataba, bueno, primero lo atabas donde querías, luego más al frente. Sí. ¿Cuándo pasó entonces a atarse a la espalda, que es donde se ata habitualmente en la actualidad? Pues empezó a finales del periodo Edo. Con lo cual es relativamente reciente. Es relativamente reciente. Aquí empezó a ser común que las mujeres solteras lo atasen a la espalda y las casadas al frente. Y luego, poco después, todas las mujeres pasaron a atárselo a la espalda. Y en principio se debió a la incomodidad que suponía llevar obi y lazos cada vez más anchos atados al frente. Porque claro, si solamente es un lazo normal, ¿no? Lo que haces es pues le das una vueltecilla y ya está, pues dices, pues me da lo mismo que esté al frente o a la espalda. Pero cuando se empieza a ensanchar el obi y empiezas a hacer diseños de obi, ¿no? De estos lazos que son muy complejos, pues es que, claro, llevarlo delante de la barriga es muy incómodo. Hasta los más simples, porque se te tenía que enganchar por todas partes. Al final tú estás haciendo cosas con los brazos, evidentemente, ¿no?
tenía que ser muy incómodo porque era fácil que se te enganchara y se te fuera al carajo, ¿no? Entonces tiene sentido que pasara a la espalda. Como curiosidad, no sé si esto es cierto o no, Luis, yo he oído que las geishas siempre se le ataron el obi en la espalda. Sí, claro. Las geishas surgieron en los barrios de placer también y esto, pero ellas no eran prostitutas. Entonces era precisamente una forma de distinguirse de las cortesanas, que es la manera en la que se habla a veces elegante de las prostitutas que había en estos barrios de placer, porque ellas llevaban el obi siempre al frente, también porque era más fácil de dar acceso a las joyas de la corona, por así decirlo. Qué manera también elegante. ¿Sabes? Las geishas siempre... Es curioso, ¿no? Porque una parte del éxito de las geishas también surgió del exceso de ritualización de las cortesanas. Absolutamente. ¿No? Y claro, tú cuando ves una geisha hoy en día con su maquillaje, sus kimonos, que dices, es que nadie lleva esos kimonos hoy en día, esos lazos y tal, y piensas, y se supone que las geishas eran más simples, ¿no? Sí. Tanto su vestimenta y todo, que las cortesanas. Y dices, madre mía, bueno, madre si mía. veis fotos, ya sabéis que actualmente no hay cortesanas, pero sí que hay algunos desfiles que algunas se realizan. Recreaciones, sí, de las Taiyu, por ejemplo. Especialmente en Kioto, en la zona de Shimabara, pues podéis ver, ¿no? Justamente cómo llevan ese obi atado al frente. Es una marca de identidad clarísima de las cortesanas. Pero bueno, esto así como curiosidad. Bueno, oye, ya sabéis, si en algún momento nos animamos a hacer ese trivial japonista, pues esto puede ser una preguntita del trivial, ¿no? Exacto. Y bueno, hablemos un poco del obi en la actualidad. ¿Va? Claro, porque al final hablábamos en el segundo episodio de Kimono de que había dos tipos de kimonos, ¿no? En función de si tenías una tela blanca que luego teñías o bien tejías el kimono utilizando hilos de color. Vale. Pues con el obi pasa exactamente lo mismo. Okay. Hay obis que la tela es blanca y tú los tiñes después, ¿no? Y hay otros obis que los confeccionas con hilos de color. Y además, al igual que ocurre con el kimono, el obi también puede llevar forro o no. Uh-huh. Entonces, utilizas la misma terminología que para el kimono. Con lo cual, como esto ya lo explicamos en esos otros episodios de Japonesamente, pues no hace falta ahondar ahí, ¿no? Sí que me parece interesante aquellos que os sintáis o que tengáis cierta admiración por la artesanía de los obi, ¿no? Como producto, probablemente visitar el distrito o el barrio de Nishijin. Que ya hablamos de esto también. Exactamente. En Kioto, uno de los principales centros de la industria textil japonesa, especializado en obis con unos bordados de altísima calidad. Con hilos de oro y plata, ¿eh? Bueno, tenemos uno aquí en el despacho, a ver si ponemos una foto y os lo enseñamos, que lo conseguimos justamente en un mercadillo, en el mercadillo de, que no me sale ahora. De Kitano Tenmangu. Kitano Tenmangu, gracias. El mercadillo Kitano Tenmangu, que tiene, justamente ahí podéis encontrar pues muchos obis antiguos, muchos kimonos antiguos, en muchos casos tienen pequeños desperfectos, cosas que pues ya no se pueden usar o están muy usados, ¿no? O a veces los forros, por ejemplo, pueden tener manchas, pero dice, si yo no me lo voy a poner, pues le puedo quitar el forro y reutilizo el resto de la tela. Sí, porque puede ser, por ejemplo, un obi muy bonito, puede ser un camino de mesa o puede ser algo que cuelgue simplemente en la pared como elemento decorativo, ¿no? Porque al final es una artesanía muy bonita. Simplemente así como curiosidad también. Y claro, es importante que el obi tiene que complementar al kimono en cuanto a colores y diseño. Sí, pero esto es curioso, porque ¿qué es complementar? Complementar es lo que te salga de las narices, básicamente. Porque claro, puedes decir, vale, vamos a utilizar un obi que tenga colores completamente diferentes, ¿vale? Pero que sean armoniosos, entonces es un complementación por contraste. Bueno, acordaros del episodio que hicimos de la estética japonesa, que ahí estuvimos hablando justamente de lo mucho que les gusta el contraste, claro. Que en el contraste para los japoneses está la belleza. Y decíamos, el contraste puede ser de todo, de formas, de tamaños, ¿no? de colores, de todo. Creo que en este caso se aplica muy bien. Claro. Porque tú a veces, nosotros, y esto me pasa a mí, cuando a veces tengo que escoger un kimono y luego me dicen, vale, escoge el obi que tú quieres llevar con este kimono, por si alquilamos un kimono, por ejemplo, me cuesta mucho y casi siempre digo, no, necesito que me ayudes a elegir un obi, porque yo suelo ir... Tú escogerías cosas que se complementan a partir de nuestra estética. Claro. Y en cambio para los japoneses es
que sean colores contrastados, muy distintos, o a veces formas muy distintas, que para mí como que no van. Encajan, claro. Y en cambio, para ellos sí. Sí, esta es una de las principales diferencias de la estética japonesa, claramente. Pero bueno, es que encima también esto es más complicado todavía de lo que parece, porque existen varios tipos de obi, y no todas las combinaciones de kimono y obi son igualmente válidas, porque el obi, hablábamos del kimono, ¿no? De que tiene ciertos grados de formalidad. También ocurre con el obi. A ver, lápiz y papel entonces, ¿no? Claro, sí, porque por ejemplo tienes el darari obi, ¿no? Que tiene una anchura de 30 centímetros. Tú cuando lo ves puesto, pues son 30 centímetros desde la parte baja, ¿no? Que ya está en el bajo vientre, ¿no? Hasta la parte alta, que está justo debajo del pecho, y una longitud de 6 metros. Lo que cuelga son, ¿no? O sea, el obi entero son unos 6 metros, con lo cual cuando tú lo atas, por mucho que lo ates, la parte que cuelga es muy larga, que es un poco el que llevan las maikos. Básicamente yo creo que el darari obi es solo lo llevan utilizan las maikos. Sí que puede ser que a veces lo encontréis en algún mercadillo, justamente, pues alguno que está un poco ya machacadete, pero básicamente este es para las maikos, ¿no? Una mujer con un kimono, aunque sea muy formal y demás, no lo va a llevar. No. Luego tienes el odori obi, que serían unos odori. 31 centímetros de ancho, también un centímetro ancho, más ancho que el darari, pero tiene 4,5 metros de longitud. Con lo cual cuelga menos que el de las maikos. Exacto, cuando lo ates, al final lo que va a sobrar queda menos. Y este se utiliza en temas ceremoniales y para bailes japoneses. Bueno, de ahí el como nombre, el propio nombre. Odori es al final viene de bailar, ¿no? Exacto. Entonces, el más típico de llevar en ceremonias como bodas de estas que a veces vemos que están, por ejemplo, en el santuario Meiji, en Tokio, sobre todo las mujeres de la familia, ¿no? Pues las que llevan los kimonos más formales, que ya hablamos de esto también, pues van a llevar un maru obi, que tiene unos 30-32 centímetros de ancho, pero ya doblado, y una longitud de 4,2 metros. Bueno, entre comillas, parecido al odori, ¿eh? Creo que también muy parecido sería otro tipo de obi, que es el fukuro. También. Fukuro obi, más o menos 30-31 centímetros, también unos 4,2 metros, y se usa básicamente para ceremonias, para temas bastante formales también, ¿no? Exacto. Luego tienes el Nagoya obi, que es de unos 30 centímetros, pero aquí ya más cortito, 3,6 metros, que este es más informal. Igual que el Fukuro Nagoya, que es una mezcla entre el Fukuro que decíamos antes y el Nagoya, que también es informal. Y luego, por ejemplo, tienes algunos, como el Hanjaba, que es de 15 centímetros, ¿no? Que es mitad, de hecho ese Han del principio del nombre indica mitad, exacto, ¿no? Es mitad de anchura y además es relativamente cortito, 3,2 metros. Y este es más niños, informal, ¿no? Y para niños, claro. Efectivamente, porque a un niño no le vas a poner un obi tan ancho. Luego también hemos visto en festivales de verano, momentos así muy informales, especialmente verano, el hitoe, ¿no? Claro. Probablemente que hay de varios tipos, varias anchuras diferentes y más o menos no llega nunca a los 4 metros de largo. Efectivamente, no llega nunca a los 4 metros. En fin, que hay varios también. También obi. Porque, claro, tenemos que hablar ahora del musubi, que es el nombre que recibe el lazo del obi. Cuanto más formal sea la ocasión en la que vas a vestir con kimono, necesitas hacer un lazo del kimono para cerrarlo que sea más complejo. Entonces, claro, necesitas más longitud del propio obi para que te dé, claro, no solamente para hacer el nudo, por decirlo de alguna manera, sino la parte un poco bonita del lazo. Es que yo creo que ahí deberíamos poner un poco el foco. Porque si el obi es más cortito, lo que te va a dar como mucho es para hacer el nudo y ya está. Que de hecho eso pasa, pues si, por ejemplo, ¿no? Yo estoy un poco rellenita, vamos a decirlo así, y a veces si tengo un obi demasiado corto, lógicamente no me da para hacer ciertos lazos. Tienes también. Bueno, eso me pasa a mí, porque yo soy un señor de casi 2 metros, ¿no? Entonces hay veces en los ryokan que te dan el obi y el yukata, y yo me intento cerrar el yukata con ese obi. Vale que es un obi específico para yukata, ¿no? Mucho más estrecho que estos de los que estamos hablando, pero cuando lo cierro si le doy 2 vueltas alrededor de la cintura, no puedo casi ni hacer el lazo. Y si le doy una sola vuelta, es que entonces me sobra muchísimo obi. Pero es que creo que ese es el punto. El obi en sí, o el punto estético del obi,
es evidentemente el tejido, el diseño, los colores, ¿no? Esos hilos, a veces dorados, plateados, todas estas cosas sí, pero también el lazo. El lazo es súper importante. Este musubi que has dicho tú, básicamente el lazo. Te puede cambiar muchísimo el look. Totalmente. Además, se dice que hay unas 500 formas diferentes de atarse un lazo de obi. Que ¡Qué dices, barbaridad! Vamos a ver, ¡Qué esto barbaridad! Es una locura. Y claro, cuando el obi empezó a ser considerado desde el punto de vista estético, no solo práctico, ¿no? Que ya dijimos que al principio era solamente práctico y ya está, uno de los primeros lazos anchos que se usaron fue el darari musubi, que era un tipo de lazo flojo y grande que usaban los actores de kabuki ¿Cierto? y las cortesanas y que hoy en día solo utilizan las maikos. Un lazo relativamente flojo y grande, es decir, muy vistoso, pero fácil de desatar. Sí, como que además cae un poco. Claro, ¿no? que Cae así un las poco. cortesanas pues lo tenían fácil para lo que decimos, para dar acceso a los clientes. De todas maneras, tú has dicho que hay un montón de lazos diferentes. Lógicamente no tenemos aquí tiempo para hablar de esos 500 o lo que sea tipos de lazos, pero yo creo que actualmente probablemente hay como que 4, 5 Sí, hay lazos unos como 4 más muy populares. comunes, especialmente... bueno, Yo diría hasta 2 que son súper populares. Sí. El taiko musubi, ¿no? El lazo de tambor, es, yo creo, el más común de todos. Y lo curioso es que tú dices lazo de tambor, ¿es que tiene forma de tambor? No, porque el nombre viene del puente Taiko de Tokio y cuando se inauguró, las geishas invitadas a la ceremonia de inauguración de este puente asistieron con un nuevo tipo de lazo que no se había visto hasta ese momento, que asemejaba supuestamente la forma abombada del puente. El lazo taiko lo puede lucir cualquier mujer, pero sí que es verdad, estarás de acuerdo conmigo, Luis, que es más frecuente en mujeres casadas. Totalmente. Y en ocasiones formales. Sí, ¿no? está claro. Probablemente es el más típico, ¿no? Hay muchas variaciones también de este lazo. Lo bueno, al final es moda. Esto es moda y puede ser una de las conclusiones a las que lleguemos al final de este episodio, ¿no? Pero es gracias a que puede haber variaciones, puede haber innovaciones, ¿no? Mujeres que dicen, bueno, yo me baso en este lazo, el lazo taiko de toda la vida, pero le voy a añadir X, ¿no? Claro, lo que pasa que quizás esto ya sería para la parte de conclusiones, ¿no? Pero es que me sale aquí con lo que tú has dicho, Laura, que para que haya innovación en cuanto a la forma de atarse los lazos, necesitas que haya mucha gente que vista esto y sobre todo gente que entienda. Porque aunque tú digas, es que se casa mi hijo, por ejemplo, me voy a poner un kimono tomesode, ¿no? De estos negros, con los blasones y con los diseños abajo, y me voy a poner un obi con el lazo taiko, pero es que, claro, te lo va a vestir alguien en algo, pues, porque tú no sabes hacerlo, porque tú no vistes ese tipo de kimono normalmente. Entonces necesitas que haya mucha gente que lo conozca y que lo use de forma cotidiana para que tengan la capacidad creativa de decir, ¿y si le doy una vuelta por aquí? ¿O y si hago no sé qué? ¿No? Es que, claro, es complicado. Claro, esto es complicado. Otro lazo que yo creo que a mí particularmente me gusta mucho es el kainokuchi. El boca de concha se llama, ¿no? A mí me gusta primero porque es bastante sencillo, entre comillas, de atar. Bueno, y es muy parecido al estilo masculino de atarse el obi. Sí, de hecho, hay muchas chicas jóvenes a las que en un principio no les suele gustar mucho el kainokuchi, aunque se ha puesto bastante de moda en la actualidad. El kainokuchi lo que pasa es que es un estilo de atarse el obi que queda muy plano en la parte de la espalda. Además también queda asimétrico, ¿no? Porque es más ancho en un lado. Sale como la lengüeta un poquito por el que es al final, claro, la boca de concha, ¿no? Y se presta sobre todo mucho a obis más estrechos. Sí. ¿no? Sí. Porque por eso precisamente se utiliza mucho los hombres que visten kimono utilizan el kainokuchi porque los hombres suelen llevar obis más estrechos. Sí, a mí me encanta, a mí me gusta muchísimo y me parece más sencillo de atar que el taiko musubi también, sí, porque yo el taiko tengo poca práctica. Una cosa que no hemos dicho es que a nivel general las mujeres y los hombres que visten kimono se visten completamente ellos solos, de manera general, ¿vale? Solo son las maikos. Que cuesta un poco que seas capaz de innovar porque te lo tienes que hacer tú solo y necesitas conocer mucho. Sí, pero normalmente cuando tú te pones kimono,
si te lo pones habitualmente, no tienes una persona que te ayuda a ponerte el obi, ¿no? Tú tienes que hacerte tu lazo y colocártelo todo tú y demás, ¿no? Por eso cada vez hay menos gente, lo que tú comentabas, que, oye, pues luce kimono de manera habitual o en su día a día, ¿no? Se está perdiendo un poquito. Yo creo que estos dos son los más típicos. Luego son los más típicos. El bunko, ¿no? El lazo de caja. Este es muy chulo porque tiene la forma como de varios libros que se atan con un cordel para sujetarlos. Y normalmente lo solían usar mujeres solteras en ocasiones especiales. Ahora a veces se puede usar con yukata, pero a veces con yukata también pues tienes, por ejemplo, no con yukata, en ocasiones formales, ¿no? De mujeres jóvenes, sobre todo. ¿Sí? Es decir, si tú vas a la boda, al santuario Meiji, ¿no? Sí. Las madres, las suegras y todo esto, vais a verlas con un taiko musubi, pero las mujeres jóvenes que lleven esos furisode, que son los kimonos con las mangas que cuelgan mucho, es muy normal que lleven un lazo otateya. ¿Otateya? Sí, de flecha. De flecha, ok. Este no sé si lo tengo yo. Esto tendremos que poner alguna foto en Instagram. El otateya en redes sociales, simula a un carcaj con flechas. Entonces vale. También es asimétrico en el sentido de que está en diagonal en la espalda. Lo bueno, lo bueno de todas maneras del obi es, lo que decíamos antes, estoy de acuerdo contigo, Luis, de que obviamente si no hay tanta gente, no hay tanta creatividad, no hay tanta innovación, pero sí que tenemos todos estos lazos, pero no es obligatorio. Me refiero a llevar siempre, con este kimono tienes que llevar siempre este tipo de musubi, ¿no? Este tipo de lazo. No, puedes innovar y si tú eres creativo y te apetece hacer, ¿no? Un lazo, tienes un evento especial, de la misma manera que a lo mejor dices, pues quiero llevar algo sorprendente, diferente, pues puedes innovar también en el lazo del obi, ¿no? Podrías, al menos, la teoría. Sí, no, porque el problema de los obi, digamos, más normales es que al final son pesados, ¿no? Y son telas, que dices, tela, nunca mejor dicho. Entonces, a veces en situaciones más informales o más de verano, cuando se llevan incluso, ya no solo yukata, sino kimonos quizás más sin forro, ¿no? Más de tejido muy suave y que transpira mucho. A veces, por ejemplo, se ven obis que casi también son de gasa, de gasa de seda. Sí. Entonces, claro, estos obis de gasa de seda te permiten jugar mucho más con los lazos y hacer cosas que son en apariencia mucho más informales, ¿no? Con lazos que podrías pensar, son los como los que haría yo sin tener ni idea de atar un kimono. Algunos en Instagram, por ejemplo, que a veces dices, qué chulos son, ¿no? Pues eso, con orejitas que imitan un conejito o cosas Deberíamos de esas. Poner algunas imágenes en las redes para, digamos, mostrar un poco esta creatividad. Pero ya te digo que es más fácil ser creativo cuando el obi, por ejemplo, es un obi de gasa de seda, porque es mucho, te permite jugar mucho más. También la forma que le puedes dar, para que lo puedes manejar de otra manera, ¿no? A eso me refiero. Cuando tú tienes un obi que el propio tejido es muy pesado y lleva forro y demás, los dobleces que le puedes hacer son limitados, porque cuesta más manipular, ¿no? esas formas. Pero ahora que, por ejemplo, se acerca Halloween, pues hay muchas veces mujeres y hombres, pero especialmente mujeres, que lucen kimonos especiales, ¿no? Relacionados así con fantasmas y cosas, y hacen ciertas creaciones con el obi o con los accesorios del obi que ¿no? juegan un poco con eso, porque claro, el obi no va solo, no es el obi ya claro está. Que no va solo. No podemos estar aquí, o sea, haciendo el paso a paso de cómo vestir kimono, pero el obi, la gran mayoría de veces lo vais a ver con el obiage, que es un pañuelo. Bueno, es curioso porque decimos que el obi sirve para mantener el kimono cerrado y en su sitio, pero luego el obiage es un pañuelo largo que sirve para mantener el obi también en su sitio y que no se mueva, porque está por debajo, pero es estético que sobresalga un poquito por arriba del obi para que se vea que estás llevando un obiage. Entonces también también con un color que vaya en contraste. Exacto. Y luego tienes el obijime, que son unas cuerdas que sujetan de nuevo y decoran el obi, que al principio solamente eran para añadir un elemento más de cierre y de sujeción. Y ayudan mucho a sujetar el musubi, el lazo. Exacto. ¿no? Porque a veces puede ser que digas, depende de cómo me mueva, el lazo es fácil, entre comillas, que se te pueda deshacer. Bueno, ¿no? es que tal como se ata el lazo, evidentemente la parte que tú ves
No tiene nada sobre ello, pero el lazo tiene como dos partes y hay una que sí que tiene este cordón, este obijime que lo cierra por la cintura, ¿no? Entonces dices, vale, se ahí mantiene también en su sitio. Y luego además hay otro elemento más que es el obidome, que son broches decorativos que van justo puestos en estas cuerdas en la parte frontal, ¿no? Entonces al final son muchas pequeñas cositas y ya veis que todo tiene relación con el obi porque todos estos elementos que hemos mencionado ahora llevan obi en su nombre, ¿no? Obiage, obijime, obidome. Básicamente es para el obi. Los obidome a mí me alucinan. Hay algunos que son auténticas joyas. Obras de arte, totalmente. Sí, maravillosas. No sé si quieres hablar un poco de cómo es vestir la manera tradicional en Japón en la actualidad o lo dejamos para las conclusiones. Yo lo dejaría para las conclusiones. Y podríamos hablar del resto de accesorios, porque hemos dicho al inicio que queríamos hablar del obi y de los accesorios, porque al final, vale, el obi lo necesitas sí o sí para vestir kimono, porque si no se te abre el kimono y vas ahí enseñando todo. No es plan, ¿no? Necesitamos el kimono y el obi. Pero realmente para vestir kimono necesitas algunos accesorios más. Totalmente. Uno importante, por ejemplo, es el hadayuban, ¿no? Que es una especie de blusa interior que se lleva por debajo del kimono interior, porque es que, claro, el kimono, si tú lo vistes en invierno, pues es que a veces a ti te lo preguntaban. Yo recuerdo cuando tú estuviste en Nara hace relativamente poco, pero ¿no tienes frío solo con el kimono? Y dices, es que claro, si lo quieres llevar bien en estas fechas que ya empieza a hacer más fresquito, es que llevas un montón de capas. Llevas un montón de capas. De hecho, a mí me dieron este hadayuban y era... En mi caso, como estábamos en diciembre, era bastante gruesito, sinceramente. Claro, normalmente se hace de algodón también porque absorbe el sudor de manera que no traspase y no manche el kimono y que además mantenga el calor corporal. Totalmente. Que es importante. Junto con el hadayuban, ¿no? Yo diría que está como la faldita, también. Exacto. La falda. Básicamente es como una ropa interior antigua, ¿no? Exacto, por decirlo de una manera. El susoyoke se llama la falda interior, pues bueno, de nuevo lo mismo, ¿no? También para evitar que sudores o manchas pudieran traspasar al kimono. Cuando alquilas un kimono, especialmente eso en invierno, pues te van a dar estas dos piezas nuevamente. Sí, juntas, aunque ¿no? ahora, por ejemplo, también hoy en día es popular una combinación interior que combina la blusa con la falda, ¿no? Pero es eso, es una primera capa que te pones encima, que ayuda a eso, a que no transpires, no manches y demás, pero también a mantener tu calor corporal. Evidentemente, si vistes el kimono en otras fechas, pues a lo mejor no lo vas a llevar. Pero casi siempre se lleva, ¿eh? Porque hasta si no tienes un hadayuban muy finito, claro. Pero casi siempre se lleva porque al final lo que no quieres es que el kimono se manche de sudor. Exacto. ¿no? Y una sola capa puede no ser suficiente. Por eso tenemos otra capa antes de poner el kimono, que sería el nagayuban. Exacto, que el nagayuban, ¿no? Comparado con el hadayuban, es el kimono interior que se lleva por debajo del kimono. Y de hecho, la parte del cuello puede llevar un han-eri, ¿no? El medio cuello que se pone, ¿no? Sobre todo para quedar bonito. Yo eso lo pedí, por ejemplo, ahora en Nara. Porque es lo que se ve, sí. ¿no? Se ve mucho porque la parte del cuello es muy importante a la hora, la parte estética de vestir un kimono. Entonces, pues tú quieres que se vea una cosa bonita. Porque cuando tú vistes un kimono, ¿qué es lo que se ve del kimono interior realmente? El cuello, un poquito las mangas y ya. Poco más. Sí, si caminas rápido, ¿no? Que a lo mejor haces pasos un poquito más grandes, puede ser que se te mueva un poco el kimono, puede ser que se abra un poquito la abertura frontal, ¿no? De donde las dos solapas, digamos, se unen. Entonces se te va a ver un poquito el kimono interior, pero también en la parte del cuello, claro. Claro, entonces la parte del cuello, tú lo has dicho, el han-eri es como una parte extra, digamos. Tú tienes el kimono interior, el cuello puede ser nuevamente es blanco, normal, pero tú le puedes poner una pieza de seda como más decorativa justamente en el cuello de ese nagayuban, de ese kimono interior, y así se ve, ¿no? Tú ves, sobre todo en la parte trasera. Sí, pero también en la delantera, en el cruce, también. ¿no? Porque se ve un poquito, a lo mejor es un dedo o dedo y medio lo que se va a ver, ¿no? Pero a mí es una de las partes que más me gusta siempre. Fíjate que yo en el obi
por ejemplo, cuando la última vez que alquilé kimono dije, no, ayúdame a decidir tu novi que encaje, pero el haneri sí que dije, no, quiero un haneri, quiero este haneri, ¿no? Para darle ahí un poquito de un punto más extra de Lo que pasa es que tú estética. lo que estabas hablando yo creo que es el date eri, porque si sobresale en el cuello por delante es el date eri, el haneri es como la parte de la nuca, pero al final es lo mismo, es como que se vea un poco, porque al final siempre que decimos con las geishas, ¿no? Que muestran, las maiko sobre todo, muestran el cuello, la nuca, porque es muy sexy, está considerado muy sexy para los japoneses. Entonces eso, ¿no? Se mostraba esa parte de kimono en la nuca. Y también un poquito por delante, que contraste de nuevo con el kimono en este date eri, que también además es una manera muy eficiente, ¿no? De utilizar esto, porque tú dices, vale, queremos, ¿dónde? O sea, ¿cuáles son las partes más sexys para los japoneses, ¿no? Pues toda la parte del cuello y la nuca. Tenemos que llevar un bajo kimono para no manchar el kimono y demás, pero no se va a ver más que en pequeños sitios, pues a lo mejor lo que es el bajo kimono es muy sencillo y añades justo unas partes en el único sitio donde realmente se ve, porque dices, ¿para qué voy a tener todo el bajo kimono súper diseñado si va a estar oculto? Y también, sinceramente, es donde más puede haber sudor. Entonces también es más fácil cambiar y limpiar claro, esa porque parte. Esto además lo puedes descoser, claro, se añade ¿no? luego. Claro, con lo cual, mucho más fácil, ¿no? Luego, bueno, hay otros accesorios que quizá no llamen tanto la atención, pero que son súper necesarios para vestir kimono, que serían el montón de cordones y cintas y cordeles que necesitas para que todo esté en su sitio, ¿no? Porque primero, pues te pones el kimono y necesitas unos koshihimo, que son unos cordones o unas cintitas, ¿no? Claro, porque el kimono... Para ir cerrando todo. Exacto, todo el mundo que nos está escuchando ya más o menos, claro, si aunque no hayan estado en Japón, pero si has visto imágenes de personas vestidas a la manera tradicional, ya te das cuenta de que aquí no hay botones, no hay cremalleras ni nada, pero necesitas mantener esa estética que siempre se mantenga tal cual. Y una de las maneras decimos que es el obi, que ayuda a cerrar, pero claro, es que tienes que mantener desde la cabeza a los pies, lo tienes que mantener con una imagen muy... De hecho, hay varios de estos estricta. Cordones y estas cintas, hay otras que se llaman datejime, en fin, ¿no? Varias que se quedan puestas, ¿no? Algunas sí que la quitas una vez ya lo tienes todo colocado, pero otras no, otras se van a quedar y esos son esos cordeles que vas a tener ahí y es importante saber atarlas bien porque para tienen que queden planas. Uno, eso, tienen que sujetar, bueno, dos, claro. pero tres, no te pueden ahogar. En el sentido de que cuando tú te sientas, por ejemplo, aunque lleves el obi te obligue a llevar la espalda recta, si tienes una cinta de estas o un cordel demasiado fuerte, se te clava en la piel, ¿no? Al final te hace daño, pero si lo tienes demasiado suelto, claro, no cierra correctamente. Esto es curioso de todas maneras, ¿no? Porque la propia evolución de cómo se cierra el obi y de la anchura que tiene encaja muy bien con el estilo tradicional japonés de sentarse. Sí. ¿No? Porque te mantiene la espalda recta cuando tú no tienes respaldo. Bueno, yo recuerdo ahora en Nara el último viaje, que creo que lo comentamos por aquí en el podcast, ¿no? Pero con el kimono nos llevaron a comer a un restaurante tradicional en Naramachi y claro, yo vi eso y dije, ¿cómo me voy a sentar aquí? O sea, porque voy en kimono con un pedazo obi que casi, o sea, no puedo doblarme, no puedo sentarme. Es que el propio kimono te obliga a justamente estar sentado en seiza. Realmente es la manera más, entre comillas, cómoda de estar sentado. Fue doloroso, sinceramente, pero es que el kimono te obliga totalmente. Está hecho para que te sientes de cierta manera, ¿no? Totalmente. Aparte de todas estas cosas que como de alguna manera necesitamos para vestir el obi, porque estos son casi lo mínimo que el kimono, lo mínimo que necesitamos para vestir en kimono. Luego hay otros accesorios que podemos tener o no, depende de, bueno, el uso que le demos a nuestro kimono, ¿no? Uno de los accesorios, bueno, uno de mis favoritos y otro que era muy favorito de Avelina también, las chaquetas, las haori. Las haori. Es una prenda, claro, que en esto no se viste en verano, sino cuando hace fresquete, que no solo lo llevan las geishas, sino también cualquier mujer que vista kimono en fechas invernales, que es una chaqueta ligera,
tela que normalmente se hace con seda decorada con shibori, que es esto... Bueno, es la más popular, pero es no la más la popular, única. sí, se puede haber de muchas maneras. Y de nuevo se viste sobre el kimono y su longitud depende de la formalidad del evento. Cuanto más corto, más informal. Entonces, si quieres tener mucha formalidad y también mucha protección contra el frío, pues llevarás haoris muy largos, que normalmente hoy en día solo las geishas lo van a llevar así de largo. Sí, muy largo, pocas mujeres lo he visto, ¿eh? Luego también el color, ¿no? El tipo de haori pues afecta la formalidad del look, ¿no? En concreto, un haori negro, que a veces está hecho, bueno, normalmente de seda, ¿no? O de crepé, especialmente si tiene ese único blasón en el centro, en la espalda, pues es un haori muy formal, para ceremonias bastante formales, ¿no? Claro. Lo bueno de esto es que los haoris los podéis comprar y, por ejemplo, si yo tengo una colección maravillosa de haoris y luego los puedes vestir con unos vaqueros, con una falda, con un vestido, con lo que queráis. Yo os animo a que abracéis el mundo del haori porque vestir en kimono es un poquito más complicado a mucho veces, más. ¿no? Pero el haori es verdad que da mucho juego. El haori da mucho juego y es maravilloso. Lo curioso es que hoy en día solamente sois vosotras, ¿no? Las mujeres, las que habéis abrazado el haori, pero originalmente esta prenda estaba reservada para hombres que vestían el haori cuando llevaban el kimono con los hakama, que son esta especie como de falda pantalón que a veces habréis visto en imágenes, pues, o en bodas tradicionales, ¿no? El hombre va con estos hakama, o los samuráis de antiguo cuando vestían de manera súper formal. Pero a finales del periodo Edo cambiaron las modas y las geishas fueron también precursoras a la hora de como siempre, llevar... las modernas. Totalmente, a la hora de llevar haori cuando ninguna mujer llevaba haori. A mí me encantan los haoris, me encantan los múltiples diseños que hay, los forros de los haoris. A veces hay más diseño y hay más detallitos en el forro que en el exterior. Y eso me gusta mucho y es muy japonés también tú sabes qué hay en el interior de esa prenda. La gente no lo está viendo, pero claro, tú sabes que lo llevas, tú sabes lo bonito que es y ya con eso como que te conformas, ¿no? De alguna manera. Lo podemos llevar abierto, aunque normalmente sí que llevan unos cordeles, como un cordón tejido, que normalmente con tiene unas borlitas, sí, lo que haces es atarlo para que no se te abra, ¿no? Exacto, para que esto sería el haori himo. Exactamente, el himo es cordel, básicamente, claro, el cordel del haori. Lo que pasa es que tú cuando ves a alguien vestido para una boda, por ejemplo, el hombre, ¿no? Que va a llevar estos hakama que decía, pues vais a ver que lleva este haori y que sí que lleva este haori himo, ¿no? Con las borlas. En este caso es muy formal y prácticamente los hombres solo llevan el haori y es el haori himo cuando van vestidos de una manera hiper formal. Muy en el caso de las mujeres, cada vez es más, se lleva el haori también, pues lo que tú dices, para, bueno, pero ocasiones. Yo animo a hombres y a mujeres, especialmente no japoneses, me refiero, seáis de donde seáis y viváis donde viváis, oye, haceros con un haori y vestirlo con lo que queráis, con un atuendo occidental sin ningún tipo de problema, porque queda súper bien, le da un toque ahí japonés a tu look maravilloso, ¿no? No hace falta solo llevar el kimono para poder ponerte el haori. Yo animo, vamos, es que soy muy fan del haori. Luis, creo que a ti te falta un haori. Ya, pero es que no se estila para hombres. ¿Y qué? Pero tú imagínate, vas aquí con unos vaqueros, una camisa o un polo y te pones un haori no suelo bonito. ser yo muy trendsetter. Pues yo creo que vamos a buscarte un haori. Yo ya tengo demasiados, tengo muchos, así que ahora te toca a ti hacerte que yo no quiero un haori, me cago en la leche, Laura, ya. Bueno, el haori es ideal pues para entretiempo, ¿no? Un poco otoño, a veces esa primavera que todavía es un poco fresquita, es decir, cuando no hace muchísimo frío. Pero cuando sí ya empieza a apretar un poco el frío, pues se queda corto, el haori no te abriga tanto. Para esos momentos, para el invierno básicamente, tenemos el abrigo Michiyuki. Exacto, el abrigo Michiyuki protege bien del frío y es un abrigo largo, normalmente un 3/4, sí. Suele ser de crepé, de seda o de raso y lo curioso es que no suele llevar ningún tipo de diseño y por su longitud puede llegar a cubrir todo el kimono. Entonces es una especie casi como si fuera el chubasquero, ¿no? Por así decirlo, cubre toda la vestimenta,
para que en condiciones climáticas un poco adversas, ya no solo de frío, ¿no? Que pueda llover o que pueda algo, el kimono no se te manche o no acabe, bueno, pues con barro o con lo que sea. Es curioso porque tiene el cuello frontal como rectangular y normalmente se ata por delante y sí que tiene como unos botones que están situados a la derecha, ¿no? del abriguito este del Michiyuki. Es bastante... Una vez lo ves ya sabes que es un Michiyuki, ¿no? Como que es fácil de reconocer. Además, si no tiene mucho diseño, pues armoniza realmente muy bien con muchos kimonos distintos, ¿no? Exactamente. Pero luego también hay otra prenda, el dochugi, que es parecido a un kimono largo, porque se cruza y se ata en la cintura, pero más corto, que normalmente llega a la cadera, aunque a veces puede llegar a ser de hasta 3/4 de longitud. En este caso, claro, es un abrigo de cuello en pico parecido al cuello de un kimono, pero hecho de lana. Y claro, al estar hecho de lana, protege mucho más contra el frío, pero al estar hecho de lana hace que el material, ese material hace que sea muy informal. Y claro, esto es importante. Si hace frío, no te puedes poner un dochugi con un kimono formal, porque vas a una boda, por ejemplo, tendrías que irte a un Michiyuki, aunque tú digas, a lo mejor el dochugi me protegería más del frío. No, porque no puedes mezclar formalidades. Bueno, si quieres hacerlo bien. Digo. Yo creo que eso pasa también en el mundo occidental, ¿no? A veces vas a una boda y a lo mejor los hombres dices, es que pues para el nivel de formalidad pues llevo este traje o no puedo llevar un abrigo o tengo que llevar un abrigo muy concreto encima porque si no, no es el nivel de formalidad que necesito, ¿no? Y a veces dices, pues mira, como no tengo este abrigo tan formal, pues tiro con lo que tengo, paso un poco de frío y pa'lante, ¿no? Claro. Y las mujeres exactamente igual. Entonces, en ese sentido es muy parecido. De todas maneras, hay más accesorios también para el frío, porque yo he visto muchas mujeres que, bueno, es muy frecuente usar mantones, sí, ¿no? Chales, pues justamente para terminar, ¿no? Si tú dices, uy, no hace mucho frío, pero con el Haori solo a lo mejor tengo todavía un poco de frío en el cuello, por ejemplo. Me pues, puedes decir dónde vas con mantón de Manila. Ahí está. Oye, pues un buen mantón queda muy bonito también, ¿no? Pues, ¿por qué no? Luego también hemos visto a algunos chubasqueros. Hay algunos chubasqueros especiales para kimono que son como un poquito más anchos, parecidos a los chubasqueros que podríamos usar cuando vamos con mochilas, ¿no? Claro, porque tienen que cubrir el bulto, el lazo del obi, que es un bulto, ¿no? Del obi, totalmente, ¿no? No sé, hay varios así accesorios. Luego tenemos los bolsos, ¿no? Bolsos para kimono, bolsos para yukata, que serían un poquito diferentes, ¿no? Un montón ahí de cositas. Y luego, bueno, aparte de, evidentemente, los bolsos, todas estas cosas que hemos dicho, otro accesorio, pero que casi yo creo que nos daría para un episodio especial, serían los zapatos tradicionales, ¿no? Claro, las Geta, las Zori. Y las zapatillas deportivas para ir con el kimono, claramente. Bueno, esto es algo que nos preguntáis mucho cuando decís, es que quiero alquilar un kimono, pero no me veo haciendo turismo o andando con las Geta o las Zori, ¿no? Va a depender. Yo, por ejemplo, tengo unas en casa que siempre me hacen heridas. Me encantan, pero siempre me hacen heridas. Y en cambio, ahora en Nara, en diciembre, las que alquilé eran súper cómodas y estuve andando, bueno, ya lo visteis, ¿no? 30.000 pasos que dimos ese día, una locura, y no tuve ningún tipo de problema. De todas maneras, mucha gente va con el kimono y unos zapatos cómodos y eso se lleva cada vez más. Sí, eso es verdad. Cada vez más vemos a gente a lo mejor con botas o con ciertos zapatos y hasta si son zapatillas deportivas. Y luego, si os queréis hacer la foto, te las cambias, te pones ahí los zapaticos bonitos y ya está, que tampoco pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Para al menos cuando alquilas un kimono, me refiero, si vas a una boda, te invitan a una boda y vas a ir con un kimono, pues tendrás que ir con las Zori y tendrás que, pues bueno, como pasa siempre, ¿no? Cuando a veces los hombres vais con zapatos y no estáis acostumbrados y también os duelen los pies, o las mujeres que nos ponemos a veces tacones y tampoco estamos acostumbradas y también nos acaban doliendo los pies, ¿no? Totalmente. Sería un poquito parecido. Y bueno, yo creo que para ir llegando hacia el final del episodio podríamos hablar de lo que decíamos al principio de la geisha y el kimono, porque, jolines... Bueno, ya has hecho muchos comentarios aquí. Bueno, es que las geishas, tú las ves hoy en día y parecen que son las
las que mantienen la tradición. Las portadoras de la tradición. Claro, y realmente siempre han sido las innovadoras en cuanto a la manera de vestir kimono, que dices, qué curioso es esto. Pero claro, hoy ya casi nadie lleva kimono de forma normal. No, y de hecho los kimonos que veis cuando veis geishas que van a trabajar por la tarde, estáis en Kioto y os encontráis con alguna geisha que va a trabajar por la tarde, veréis que es un kimono realmente diferente, ¿no? Totalmente. No es uno de estos kimonos de los que hemos hablado, bueno, aunque lo mencionamos en el primer episodio que dedicamos a los kimonos, es un kimono diferente, es un obi diferente. Aquí hemos mencionado algunas cositas, ¿no? Sí, bueno, lo primero que hay que decir de todas maneras es que las geishas, da lo mismo en qué momento las veáis, nunca van a vestir kimonos de tipo informal, ¿vale? Ni tejidos como lana, algodón y esto, eso nunca. No va con ellas. No, totalmente. No va con ellas, y los kimonos que una geisha tiene en su armario siempre son de seda teñida después de que ha sido tejida, ¿no? Que dijimos que son los de mayor calidad, los más caros y los de mayor formalidad. Luego ya, claro, pues algunos tendrán más blasones, otros menos, en función de las ocasiones en los que se vista. Pero tú decías, claro, cuando las geishas salen a trabajar, ¿no? Su traje de guerra, por así decirlo. El traje de trabajo, su uniforme de trabajo. Exacto, es el hikisuri, ¿vale? El hikisuri es un kimono más largo de lo normal porque se suele confeccionar con el doble o a veces hasta el triple de tela que un kimono normal. Por eso, si os fijáis, cuando veis esas mujeres, vais a ver que suelen llevar el kimono recogido de alguna manera con, normalmente la mano, bueno, una de las dos, es igual. Sí, depende. suelen llevar un bolsito típico con una mano y la otra sujetan el exceso de tela que tienen al frente. Eso y es. Gracias a que sujetan con una mano ese exceso de tela que tienen al frente, se les ve más el bajo kimono, el kimono interior, que en condiciones normales no se ve. Exacto. Con lo cual también en el caso de las geishas, ese kimono interior pues necesita pues tener bueno, por un eso cierto juegan detallito. con los colores, los rojos y demás, que no es habitual en el resto de kimonos interiores, ¿no? Pero claro, es que si no sujetaran ese exceso, arrastrarían el kimono por el suelo. Y claro. Una cosa es arrastrar el kimono en una sala de tatami y otra cosa es arrastrarlo cuando vas caminando por la calle. Esto que dices es importante, porque si ves a una geisha vestida de trabajo en una sala ya de un ryokan o de un restaurante de alta cocina tradicional, pues vais a ver que ese kimono sí que está suelto y dices, ¡jo! Sí que hay kimono, ¿no? Sí, porque tiene como cola. Tiene manera. como cierta cantidad de cola y el forro además como doble, ¿no? Que lo tiene ahí acolchado. Gruesito. Claro, pues ese es el mismo kimono que están vistiendo cuando caminan por la calle, pero claro, no puedes dejar que todo eso arrastre y se lleve toda la suciedad que hay cuando paseas por la calle. No, lo sujetan precisamente para que no arrastre. Eso sí, estos son las geishas que van ya con su peluca, con su maquillaje, para, Eso ya es. sabéis, normalmente son las que bailan, ¿no? O las que cantan, las que tienen un rol de alguna manera más activo en el banquete, las que, por ejemplo, solo entre comillas, tocan el shamisen o tocan algún otro instrumento musical, pues pueden ir con un kimono formal, pero que no tiene que ser este hikisuri, ¿vale? Será otro tipo de kimono, pero no el que se arrastra, ¿no? Pero sí que las que veáis que se mueven, que van a bailar, estas van a llevar siempre este hikisuri. Exacto. Y en cuanto al obi, pues ya hemos dicho que las maikos, que son las aprendices de geishas, van a llevar el darari obi, que tiene, una vez que haces el lazo, cuelga mucho porque es un obi muy largo, y las maiko, normalmente, las geiko, quiero decir, no las maiko ya hemos dicho el darari, las geiko normalmente suelen llevar mucho el lazo normal más típico, un taiko. Sí, yo creo que es el más típico, ¿no? Es el más típico. El taiko. Hay un lazo específico que solo se lleva en un momento muy concreto y que solo lo llevan también estas mujeres, que son la fase del minarai, que es una fase en la que la maiko empieza a aprender de otras geishas y lleva un handarari. Claro, porque lo que hace es que visualmente tú ves que esa chica todavía no es maiko, pero está ya a puntito, ¿no? Está en proceso de convertirse en maiko, y vamos a ver que el obi
cuelga, pero la mitad, han significa mitad, cuelga la mitad de lo que colgaría el obi de una maiko normal. Exacto, ya, cuelga más que en japonismo tenemos fotos. Exacto, cuelga más que un lazo de tipo taiko y claro. cuelga menos que un lazo de tipo darari. Cuelga así la mitad. Si el darari normalmente acaba en los tobillos, ¿no? Más o menos. Pues ponedle la mitad, pues rodillas, un poquito menos. No, menos. Depende de al final de lo alta que sea la mujer. De todas maneras, claro, las maikos y las geishas decíamos que es un punto aparte, diferente, porque en su trabajo llevan kimono. Por las mañanas, cuando van a la escuela, cuando van a recibir, ¿no? su formación. Ya sabéis que estas mujeres reciben formación a lo largo de su carrera profesional, no paran nunca de aprender. También llevan kimonos, son mujeres que llevan kimonos siempre. Luego, también en ocasiones especiales llevan otro tipo de kimonos. Es súper interesante fijarse en el mundo de las maikos y las geishas porque es donde más quizá variedad hay. Totalmente. De una manera mucho más fácil o sencilla de ver. Variedad en cuanto a diseños, en cuanto a tejidos, en cuanto a colores, formalidades. No, porque, por ejemplo, en Año Nuevo, que se celebran esas ceremonias que hacen como los Oscars, ¿no? De los hanamachi, de los barrios de las flores, de los barrios de maikos y geishas, dan premios a las más populares, etcétera, etcétera. Ahí van con un kimono súper, súper, súper formal. Exacto. También lo veremos en verano, por ejemplo, ¿no? En verano, cuando van justamente paseando por el barrio, dando un poco las gracias por, oye, toda esta mitad de año, gracias por apoyarnos, espero que nos apoyes en la siguiente mitad de año. También van con unos kimonos súper formales. Claro, pero en este caso esos kimonos son de gasa de seda, que es súper fresca y ligera. Pero es que con el calor que hace, imagínate, ¿no? En Kioto en comienzos de agosto, no sé cuándo es exactamente esta festividad, no lo recuerdo ahora mismo, tremendísimo, ¿no? Podríamos hacer hasta un episodio concreto, ¿no? Solamente de esto porque es increíble. También ciertos accesorios que casi ahora mismo solo los vemos en maikos y geishas, ¿no? Ese paraguas del que hablábamos en la temporada pasada, los casa, paraguas, parasoles, hecho de bambú, de papel. O los abanicos. Los abanicos maravillosos, que al final me quedé con las ganas de comprarme un buen abanico en este último viaje a Japón. Pues tendremos que volver. Es más raro, son accesorios que no son tan, entre comillas, populares o tan fáciles de ver en hombres y mujeres que visten kimono de manera habitual. En cambio, en el mundo de las maikos y las geishas sí lo vais a ver muchísimo. Pero claro, aquí me surge la pregunta, Laura, de si estamos hablando de que las geishas originalmente eran innovadoras en el mundo del kimono, pero ahora mismo son casi las que mantienen las tradiciones. Portadoras de la tradición. Porque claro, queda poca gente. Entonces, ¿el kimono se moderniza o no? Claro, no sé. Yo es que quiero ser positiva, creo que es la palabra, ¿no? Quiero mirar de manera positiva y yo quiero que el kimono se modernice porque creo que si algo no avanza o no se adapta a los tiempos, acaba desapareciendo, acaba muriendo. Entiendo que hay una parte del kimono que es justamente bonito el kimono porque es tradicional, ¿no? Es la vestimenta tradicional. Es que sí y no. Claro, es que el kimono no deja de ser la vestimenta que se lleva en un momento concreto. Exacto. Y las vestimentas cambian claro y evolucionan. Que sí. Entonces, cuando Japón abre, después del periodo Edo, ya sabéis, ese periodo Meiji, entran todas las influencias extranjeras, entra también la vestimenta occidental, y primero porque se ve como moderno, entonces mucha gente abraza la vestimenta tradicional occidental como algo moderno, pero también porque en muchos casos era más práctico. Para ciertas cosas era más práctico y al final pues se acaba instaurando un poco, oye, esta es la manera de vestir. Es más práctico también, ya no solo porque sea occidental o no, que es verdad que cuando Japón al principio se abre, ¿no? Sí que tenemos que asumir todo lo occidental, luego es verdad que les viene no mucho tiempo después, lo bueno es lo tradicional japonés, pero quiero decir que es también más práctico para el estilo de vida que se empieza a llevar. Es decir, un estilo de vida moderno
es más cómodo, ¿no? Porque tienes más sillas en restaurantes, en bancos, en no sé dónde. Es más cómodo con trajes y con ropa de estilo occidental que no con kimono que te mantiene, ¿no? Pues ese obi en la espalda que te hace sentarte muy recto, que es que al final, lo decíamos antes, este tipo de vestimenta encaja muy bien cuando te sientas en el suelo. Según qué entornos, claro, ¿no? Según qué ambientes. ¿no? Entonces, la vida moderna también como que fomenta que evolucione la ropa de una determinada manera. Y claro, el problema a veces del kimono es que su evolución, entre comillas, ha quedado un poco cortada porque se ve como, es la vestimenta tradicional. Y yo creo que está un poco en tierra de nadie. Y también, perdón, no sé, me voy a poner de abogada del diablo un poquito también, pero creo que a veces tanto convencionalismo, tantas normas, ¿no? Hemos hecho 3 episodios de kimono. En algunos de ellos, podríamos contar más, pero en algunos de ellos hemos entrado en mucho detalle con, tú mismo lo decías, el nivel de formalidad. Entonces, si llevas este kimono, en este evento no puede ser. Eso no, es una cosa que no puedes hacer porque, fatal. Ostras, llega un momento que quizá desde fuera, si yo me imagino que yo soy japonesa, ¿no? Y me quiero meter en este mundo, parece que tienes que estudiar mucho. Es que tienes que hacerlo. Para vestir kimono. Totalmente. Cuando yo ahora me voy a un sitio y simplemente pues me dan un dress code muy concreto, no necesito tanto. Al final dices, vale, pues un vestido largo, un vestido corto, ¿no? Claro, pero luego tú tienes un montón de capacidad de decisión más y allá mucha más de, que creatividad, sea, de que sea largo o no. Que se permite la creatividad. Claro. Porque antes lo hablábamos y decíamos, claro, ¿hasta qué punto se permite? ¿No? Ya no solo que no haya tanta gente que viste kimono y por lo tanto hay menos creatividad, hay menos innovación, porque lógicamente hay menos gente que viste kimono, sino también se mira bien la creatividad. Es decir, hay gente que se pone kimono y dice, pues yo en vez de ponerme el obi que iría, ¿no? Típico con este kimono, me voy a poner otra cosa. Voy a hacer un lazo súper diferente o me voy a poner el pelo de otra manera, ¿no? Le da un look totalmente distinto a el look clásico, entre comillas, del kimono. ¿Se ve bien? ¿Se ve mal? ¿Qué pasa con eso? Yo es que, ya te digo, yo decía que el kimono está un poco en tierra de nadie en este sentido y me explico, ¿no? Porque, claro, tú, por ejemplo, en cualquier otro país tienes los trajes regionales o los trajes típicos tradicionales. Buah, pero es muy diferente, ¿no? Es que, claro, es muy diferente, ¿no? Yo soy de Madrid, por ejemplo, pues... no te veo vestido de chulapo ahí todos los días. El traje de chulapo, pero claro, solo lo utilizas en fiestas y suelen ser trajes, ya en cualquier región tienen sus propios trajes regionales que quedaron un poco anclados quizás, pues eso, en los comienzos de la historia moderna. De la modernización. Cuando pasamos de, pues yo qué sé, de sociedad agraria a sociedad industrial o lo que sea, ¿no? Y claro, solo se utilizan en esos momentos. Entonces no pasa nada porque esos trajes regionales permanezcan inalterados y sin cambios, porque son un poco un reflejo de cómo era esa sociedad hace tiempo. Totalmente, y de hecho solo se usan en ciertos eventos muy concretos, bailes, ciertos exactamente. bailes, ¿no? Y claro, el problema del kimono es que desde fuera se le sigue llamando la vestimenta tradicional japonesa, ¿no? Y tendemos a pensar en eso, ¿no? En esos momentos concretos, que es, ¿no? Pues una fiesta de tal, inicios de año, el agradecimiento de no sé qué. Pero es que sigue siendo una vestimenta también del día a día, que sí, que cada vez lo utiliza menos gente para el día a día, pero no es algo para hacer... No es un yukata de bailes. Claro, no es para hacer algo festivo. ¿no? También se ve en Japón. Es cotidiano. Claro, porque hay yukatas de bailes, ¿no? De festivales de bailes. Y son clarísimamente yukatas de festivales de bailes, con un look muy característico y que una persona japonesa no se lo pone si no está participando en ese evento, ¿no? En ese festival de bailes. No, el kimono es, al final, pues como los vaqueros, o sea, es una prenda del día a día. Hay diferentes tipos, pues igual que tú no te vas a poner unos vaqueros para absolutamente todo, a lo mejor te invitan a una boda con un dress code formal, pues no puedes ir con vaqueros, ¿no? Pues el kimono tendrás que ir con un kimono específico. El problema es que como cada vez hay menos gente que usa el kimono de manera habitual, parece que el kimono está ahora mismo solo para ocasiones
muy especiales, ¿no? Y que casi necesitas ayuda para ponértelo, porque la gente no sabe a lo mejor ponérselo correctamente. No sabes ponértelo y no sabes cuál ponerte tampoco. Exacto. Sí que hemos visto en los últimos, bueno, ya en las últimas décadas, ¿no? Quizá los últimos 15 años, una cosa así, cierto interés por modernizar el mundo del kimono. Pero modernizar entre comillas, porque por ejemplo, ¿no? Pues se combinan o con zapatillas deportivas, con bufandas, con sombreros. Bueno, a mí me gustan los hombres con los sombreros, ¿no? Totalmente, pero si te fijas, no van a llevar kimonos de tejidos que no sean apropiados para ese tipo de evento. Bueno, hemos visto algunos kimonos ya con tejido vaquero de denim, exactamente. Claro, pero no te lo pondrías en una boda, por ejemplo. Bueno, pero eso es igual que aquí, que tú te puedes comprar unos vaqueros super mega fashion. Ya. No sé, unas flores, unos estampados o lo que tú quieras, me da igual. Y pues tampoco para ciertos eventos no te los vas a poner, ¿no? Claro. Eso exactamente. También hemos visto que cada vez hay, esto nos lo preguntáis mucho, en el artículo de compras tenéis una sección de comprar kimonos. Hay muchas tiendas de kimonos de segunda mano, por un lado, pero es que luego los grandes centros comerciales, los grandes también almacenes, los venden, claro. Suelen tener siempre tiendas para kimonos en los que puedes comprar kimonos a un precio no desorbitado, vamos a decir, ¿no? Es decir, para que puedas tener un kimono, entre comillas, básico, ¿no? Lógicamente no va a ser el más top de formalidad y de artesanía y de todo, porque esto ya lo hemos hablado, cuesta un dinero, pero sí que puedes decir, oye, pues me compro, ¿no? todo lo que necesito para vestir un kimono a un precio, bueno, que sí que lo puedo pagar. Claro, y al final en ciertas ocasiones pasa como en el mundo occidental. Si a ti te invitan a una boda en la que tienes que ir de chaqué, la mayor parte de la gente no lo tiene, entonces lo alquilan. O te invitan a una fiesta de noche donde tienes que ir en tuxedo, ¿no? El smoking que llamamos aquí en España, pues también lo alquilas. Y en Japón muchas mujeres o muchas personas que, pues yo qué sé, la ceremonia del paso a la edad adulta, ¿no? El Seijin no Hi o alguna boda o esto, pues muchas veces lo alquilan porque no tienes el dinero para comprarte un kimono, y más si es de seda y con todos esos accesorios que también son de alta calidad y tal, que es que el dineral que te cuesta esto es impresionante para decir, es que me lo voy a poner una vez en mi vida, a lo mejor. Tú imagínate el de paso a la edad adulta, que normalmente además, claro, son furisodes de mangas largas. Tú luego ya te haces madura, ¿no? Ya cumples años y ese kimono que tú llevaste cuando tenías entre 18 y 20 años, ya no lo vuelves a llevar nunca más. Y dices, sí, se lo puedes pasar a tus hijos. Pero claro, teniendo en cuenta que cada vez hay menos hijos en las familias japonesas, pues ya me contarás. De todas maneras, yo creo que el gran problema que tiene el kimono es justamente ese tradicional, ¿no? Que parece que, como es la vestimenta tradicional, ya no se puede cambiar. Y todo tiene que seguir el cauce correcto, ¿no? La formalidad, este es el tipo de tejido y entonces va con esto y si tiene que... Eso está muy bien, pero si frena a que la gente vista esta vestimenta, ahí se va a perder, tienes un problema. Exacto, ¿no? El hecho de llamarle tradicional, ¿no? Y que la gente en su cabeza piensa que es algo que está... Inamovible, sí, que era de una determinada manera y así se ha quedado y hay que mantener esas historias cuando el kimono además no siempre ha sido igual, incluso en tiempos pasados, porque originalmente la vestimenta tradicional japonesa era el kosode y eran dos piezas, ¿no? Sí. Y luego fue evolucionando. Pues es que habría que dejar que evolucionase también, pero claro, para dejar que evolucionase tendría que ser mucho más, de un uso mucho más mayoritario. Y el problema de los últimos 150 años en Japón y en cualquier otro país es que, pues, el propio paso de sociedad agraria a sociedad industrial moderna, pues es que ha cambiado los usos de la vestimenta al 100%. Y también que no se mire mal cuando alguien combina un kimono con unos zapatos de tacón, por ejemplo. Claro. O una bufanda, o no sé, o ciertas joyas, porque hasta a veces parecía que no podías llevar claro que ciertas joyas con el kimono. Pues dices, oye, pues yo quiero llevar ciertas joyas o quiero llevar el pelo de esta manera, no con el moño típico, ¿no? Y a veces me da la sensación de que se mira un poco mal, se mira de...
no estás llevando el kimono correctamente. ¿Qué es eso de correctamente? ¿No? Claro, es que si le ponemos si lo constreñimos tanto... Es que claro, lo restringimos tanto, ¿no? Que es que al final tienes que ser un especialista. Y cuando solo puedes ser un especialista para poder llevarlo bien sin que te critiquen, sin que te miren o te señalen, pues al final la gente dice, ¿sabes qué? Me quedo con la ropa de estilo occidental, que tengo mucha más libertad, mucha más creatividad a la hora de combinar, y pues al final el kimono pues se va a quedar en eso, en algo que no creo que desaparezca nunca, porque precisamente porque los japoneses mantienen ciertos eventos en su día a día que están asociados además a sus religiones autóctonas o las que llevan siglos en el país, ¿no? Como el budismo o el sintoísmo, pues yo creo que siempre va a haber kimonos para esas ocasiones. El problema está en ver kimonos más allá de estos momentos. Sí, porque yo entiendo que tú quieras estudiar para sacarte esa certificación de vestir kimono, ¿no? Y que tengas como el carné, por decirlo de alguna manera, la certificación de vestir kimono. Pero soy kimonista certificado. Sí, pero todo el mundo debería ser capaz de vestir kimono y además debería ser capaz y debería poder vestirlo como le diera la gana. Eso sinceramente. Yo recuerdo una vez, lo voy a decir, que me puse kimono y alguien me mandó un mensaje un poquito feo de, bueno, estaba muy bien puesto el lobby tal y cual. Y pienso, a mí me dio absolutamente igual y yo además no soy japonesa, con lo cual no tengo por qué saber perfectamente, ¿no? Cómo se pone o si queda bien o no o qué. Pero imagínate esa presión a un japonés, una japonesa. Claro. Es mucho peor. Entiendo que a veces haya gente que diga, uy, no, mira, no me voy a meter en ese embolado, me pongo otra cosa, ¿no? Cuando es una prenda que es maravillosa, te la podrías poner. Hay kimonos fantásticos, hay combinaciones con esos hobbies o... Yo sinceramente abrazo la innovación, la modernización, que cada uno se ponga el kimono como quiera. Yo misma, desde aquí, oye, yo he visto mis jaoris, por ejemplo, con vaqueros, con vestidos, con lo que me da la gana y me encanta. Y si a alguien le molesta, pues que no mire. Creo que la mejor manera de que el kimono sobreviva es justamente si tenemos más gente vistiendo kimono. Y para que haya más gente vistiendo kimono, tenemos que facilitar un poco que se pueda vestir el kimono. Está la parte, el kimono y sus accesorios. Y sus accesorios. Está la parte que, oye, es complicado porque al final tienes que aprender, ¿no? De, oye, espera, pongo una cintita aquí para que se me aguante. Pero esto al final, y en el mundo actual, que hay vídeos de YouTube. Hay montones de tutoriales. Para todo, no hay problema. Pero luego está, quitemos la presión de que tienes que vestir el kimono de esta manera. Y si llevas este kimono tienes que llevar estos zapatos, sí o sí. O no puedes llevar bufanda aunque te hieles de frío. No, pues quiero llevar bufanda o quiero llevar gafas de sol. ¿Por qué no puedo llevar gafas de sol, no? Yo voto por esto, sinceramente, pero bueno, habrá que ver en 100 años, por ejemplo, ¿no? Tú y yo ya no estaríamos en 100 años todos calvos, Laura. Pues, bueno, con lo que se me está cayendo el pelo a mí, a lo mejor sí. Pero, no, habrá que ver qué pasa. ¡Mátane!